Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos como siempre cada mañana, 6:15 de la mañana, más o menos, pero unidos en torno a aquello que nos hace permanecer para siempre. Sabemos que la palabra de Dios no solamente es una letra que se escribe en un papel, en tinta, es la palabra de Dios que se graba en nuestros corazones, va a nuestra mente, forma nuestro carácter, guía nuestra vida, sostiene nuestra alma y nos alienta en cada circunstancia de vida para prevalecer y permanecer fieles a nuestro Dios, continuando la carrera hacia la eternidad, porque habremos de saber que tenemos como destino la eternidad con Él. Voy a mi Padre, a mi Dios, a su Dios. Nuestro Padre, su Padre, palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos alientan y nos definen siempre nuestro principio y nuestro final. Hermano amado, antes que nada yo quisiera dar gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos ha permitido ya, un tiempo en el cual la gracia de Dios nos ha llevado a perseverar. Y digo la gracia de Dios porque si fuera por nosotros mismos, nuestros méritos o nuestra fuerza, bien podríamos haber caído en alguna enfermedad, en algún estado de sentimiento de desánimo, de quedar postrados en el camino, pero es nuestro Dios, es nuestro Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Circunstancia sobre circunstancia. El día de ayer veíamos en Nehemías cómo el pueblo mismo, definido como aquel ente escogido por Dios en su propósito para prevalecer, se manifestaron abiertamente, decía Nehemías y el pueblo junto, en trabajar, restaurar y permanecer en aquella obra de reconstrucción. Una determinación clara. Nosotros vamos a seguir trabajando. No importa lo que veamos, no importa que las murallas estén en estas condiciones, nosotros resolvemos, porque Dios ha pasado por alto nuestros pecados y Dios nos ha abierto una puerta. Dios ha sido propicio a nosotros y su mano bondadosa está sobre nuestra vida. Así es que nosotros seguiremos trabajando, circunstancia sobre circunstancia. En ocasiones las circunstancias suelen ser no muy propicias para nosotros en ciertos tiempos o momentos. ¿Y qué es una circunstancia? La circunstancia es una serie de eventos que confluyen en un determinado lugar y tiempo, y en ocasiones no son... Ok, gracias mis hermanos, gracias por estar al pendiente. Espero que podamos ser más claros ahora. En ocasiones las circunstancias no son las mismas para nosotros y habremos de entender que cada uno de nosotros tiene una circunstancia diferente. No fue la misma circunstancia para Pablo, no fue la misma circunstancia para Salomón, que nació, podríamos decir nosotros, en una cuna de seda. Todas las cosas le fueron propicias. Diríamos aquí en nuestra tierra, nació con la mesa servida, es decir, la mano de Dios bondadosa, prediciendo que él habría de construir el templo. Le fue llevado todo aquello que necesitaba. Para algunos las circunstancias son esas, para otros las circunstancias son complicadas y se tiene que trabajar. Todos trabajamos, pero unos en diversas circunstancias. Tuvo que trabajar Moisés para obtener aquella promesa, como viendo al invisible, viendo la liberación del pueblo. Tuvo que trabajar Salomón en otras circunstancias. Tuvo que hacerlo David, antes de ser rey, estuvo huyendo. Tuvo que huir de Saúl. Todos trabajamos y nos vemos envueltos en diferentes circunstancias. Pero en esas circunstancias, el común denominador para todos y cada uno de nosotros es que Dios está en medio de nosotros y Dios es por nosotros. Volvemos al caso de Nehemías. Ellos resolvieron trabajar. Junto con Nehemías, todo el pueblo resolvió trabajar. ¿Pero qué aconteció? ¿Qué aconteció? Encontraron circunstancias adversas. No fueron las mismas que las de Esdras cuando encontró esa bondad y decretos del otro lado del río donde se le proveía todo. En Nehemías
aunque ciertamente tenía la mano protectora del rey, pero sobre todo la mano protectora de Dios, no fueron las mismas circunstancias, fueron circunstancias adversas. Pero algo muy importante que hoy aprenderemos en esa perseverancia de la reconstrucción de la cual estamos hablando es saber y traer a nuestro corazón, y leo de la versión hebrea, el 2:20 de Nehemías, cuando él responde: yo les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Palabras en diversos entendimientos de traductores, podremos encontrar el mismo propósito. Nos levantaremos, tendremos éxito, reconstruiremos. El punto aquí es la firme determinación de seguir. Hermano, seguir. Pero ¿en qué circunstancia de corazón? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver hacia el interior? ¿En qué circunstancia de corazón? Cuando Josué vio que habían sido derrotados ante Jai, se desmoralizó su corazón. Cuando el pueblo de Israel veía que le rodeaban, como en el caso de Ezequías, pueblos enemigos, se desmoralizaban en su corazón. ¿Y qué es el de desmoralizarse? Es caer en un estado de desánimo, de desesperanza, que no te permite levantarte, que no te permite salir adelante. No es la circunstancia, es la circunstancia interna de nuestro corazón las que no nos permiten enfrentar las circunstancias que tenemos por delante. Te invito pues ahora a que vayamos a una cita que se encuentra en el mismo Nehemías capítulo 4, versículo 4, ahí vamos a empezar para terminar en el 6, que es nuestra base de referencia. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Oye, Dios nuestro, cómo somos despreciados. Era la circunstancia que ellos vivían. No solamente era que la muralla estaba devastada, no solamente era que ellos, los que podían ayudar, estaban por fuera, no solamente era que el pueblo estaba en una situación en extremo oprobio, carecían del alimento necesario, pero si eso fuera, hermano, un detonante para su estado de ánimo, que ciertamente influye, las circunstancias externas nos llevan en ocasiones a que nuestro ser interno se sienta desanimado y sin ganas de continuar. Ciertamente el pueblo se encontraba así, pero no se encontraba así Nehemías. ¿Por qué no se encontraba Nehemías desmoralizado, como veremos adelante? ¿Por qué? Porque él estaba confiado en lo que Dios habría de hacer. Y en una promesa mucho más allá de lo que ellos estaban haciendo, estaba una promesa de Dios que restauraría y que los llevaría a esa tierra. ¿Cómo? Él no sabía. ¿Cómo Dios lo haría? No sabía. Lo único que sabía que Dios lo habría de hacer. Y así nosotros debemos de seguir adelante en la circunstancia que tenemos. Pero vayamos a la Escritura, donde dice, somos despreciados. Es decir, estamos en una circunstancia no muy favorable. Dice, continúa Nehemías, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. Es decir, nosotros sabemos lo que es la cautividad. Nosotros sabemos lo que es estar bajo una circunstancia de esclavitud. Sabemos lo que es no poder tener la libertad de querer manifestarnos, hacer lo que nosotros queremos hacer. Sabemos que está la opresión sobre nosotros, como estaba Faraón en aquella tierra. Pero ¿a quién vamos a clamar? ¿Vamos a ir a las armas? ¿Nos vamos a levantar en nuestras posiciones ideológicas cada uno para tratar de lograr un cambio? ¿O vamos a elevar nuestra oración al cielo como hizo Nehemías, clamando a aquel que quita y pone reyes, que gobierna sobre todas las cosas, para que Él envíe su libertad desde el cielo? ¿Acaso la libertad no vino porque el Hijo de Dios vino? ¿Acaso la libertad no vino a nuestra vida porque Jesús descendió a la tierra y nos libertó de nuestros pecados? ¿Acaso Jesús no es el gran libertador de lo que verdaderamente nos ata, el pecado que envuelve nuestras almas, que nos limita?
que nos hace caer en los estados en los cuales se encuentra la humanidad, de violencia, de violación de los derechos individuales, llámense humanos, llámense inherentes a cada ser creado por Dios en imagen de Él. Somos libres, hermana, somos libres, hermano. Pero la libertad no está en el exterior, la libertad está en lo interno. Y cuando nosotros tenemos esa libertad interna, la circunstancia externa podrá resultar esclavizante por demás, pero hay libertad en nuestros corazones. Hemos sido despreciados, dice Nehemías, devuelve esto hacia ellos. No perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado, dice la Escritura, tomada de la versión hebrea, han desmoralizado a los que edifican. Hermano, los primeros que van a ser desmoralizados en una obra son los que están edificando. Los primeros a los cuales pueden llegar los dardos del maligno para que no continúes, para que quedes ahí, hermano, son a los líderes, son a los ministerios. ¿A dónde llegó el dardo de fuego? A Moisés. Desmoralizado se fue a aquel desierto. ¿Qué sucedió con Pedro cuando falló? La mirada misericordiosa de Jesús estaba sobre él, pero él encontró refugio solamente en sí mismo, en la falla que él había tenido. Muchas veces te refugias, me refugio en mi falla personal. Cuando Dios nos levanta, cuando Dios no nos ha desechado, muchas veces nos refugiamos en las familias, en el error, en la travesía del error temporal, pasajero, efímero, y no nos damos cuenta en dónde estamos, a quién tenemos. Han desmoralizado a los que le edifican. ¿Y qué es el desmoralizar? Es perder el ánimo, es perder la fuerza, es perder la confianza. ¿Por qué la pierdes? Porque estamos viendo la circunstancia. Pero estamos hablando hoy de circunstancia sobre circunstancia. Es decir, aquella circunstancia que se impone sobre la realidad que nosotros estamos viendo. Así como la realidad de Dios siempre se impone como un reino que viene, se impone sobre la realidad de las tinieblas. Estamos en Cristo, todo poder nos ha sido dado a través de Él para prevalecer sobre toda fuerza del enemigo. Y esta era una fuerza del enemigo que era contraria. Y la manera en que alguien se vence primeramente es cuando pierde el ánimo, la fuerza en su corazón para seguir reconstruyendo. Eso trataron de hacer con palabras. ¿Para qué reconstruyen? Lo que hagan se va a desmoronar. No sirve lo que estás haciendo. Ese no es Dios. Ese es el enemigo con sus pensamientos. Pero no es Dios. Nos manda Él a reconstruir lo que Él dice que será. Y ahí encontramos nuestro ánimo. Versículo 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Edificamos la muralla, es decir, no se rindieron. Pero lo más importante, lo que dice la palabra de Dios, dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Se levantó la muralla porque el pueblo se unió. Se levantó la muralla porque se tuvo ánimo para continuar, para seguir trabajando. Hermano, sin el ánimo, es decir, sin la fuerza del corazón ardiendo por aquella obra que esté en nuestras manos, es muy difícil, es muy difícil. Palabra de nuestro Señor, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, tomado de la versión siríaca, y el verbo en específico bajo una conjugación verbal que tiene su raíz en la palabra corazón, edlibaba, es una forma verbal del arameo, en sus distintos modos de verbos, modos, ¿no? Significa, viene de corazón, cobrar fuerza, cobrar ánimo. Corazón proviene del fuego, de la fuerza. Nures en el arameo y otras cosas, palabras en los originales que no trae caso mencionar ahorita. El punto es lo que significa para nosotros.
Quizá yo no sé el original y lo que sea el hebreo, el griego y todo ese tipo de cosas dirás, pero lo más importante es el sentido de lo que transmite la palabra. Tengan ánimo, dijo el Señor. En el mundo tendrán aflicción, es decir, van a encontrar una circunstancia de dificultad, pero tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Yo he vencido. Y si nosotros vencemos, hermano, no es porque nosotros tengamos la fuerza, porque no la tuvo Nehemías. Nehemías encontró su fuerza en Dios. Y así la encontramos nosotros hoy. Apóstol Pablo a los Efesios: fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. ¿Dónde vas a encontrar el ánimo para seguir restaurando, reconstruyendo tu matrimonio? ¿Dónde vas a encontrar el ánimo para seguir reconstruyendo este ser interno que se edifica cada día en Dios? A pesar de que fallas, tropiezas, no te desanimes. Es más lo que llevas hacia adelante que lo que has retrocedido. Pero muchas veces retrocedemos. Hermano, la vida cristiana es poner nuestros ojos hacia adelante. El que pone las manos, es decir, para trabajar, para reconstruir, y mira hacia atrás, dice el Señor, no es apto, por utilizar esa traducción, no es apto para el reino de los cielos. Es fijar nuestros ojos hacia adelante, es fijar nuestros ojos con ánimo hacia adelante, porque podemos poner las manos sobre el arado e igualmente desanimados no querer avanzar. Se trata de animados, perseverar y seguir. Hoy por la mañana, minutos antes de iniciar, se fue la energía eléctrica. Hubo un apagón aquí en todo el sector, faltando 5 o 6 minutos para iniciar. ¿Qué es lo que inmediatamente piensa uno? Resolver las cosas a su manera. Colocamos datos, empezamos a mandar mensajes que se fue la energía, que no podemos estar el día de hoy. Sin embargo, le dije a mi esposa, hay que confiar. Y seguimos haciendo las cosas como si hubiera de regresar la energía eléctrica, y regresó 5 minutos antes. ¿Qué vamos a hacer? Confiar, hermano. No desanimarnos ante lo que veamos, confiando en que Dios va a responder. Gracias a Dios, Dios respondió. Pero si no hubiera respondido de esta manera, igualmente, hermano, quizás nos hubiéramos mandado un mensaje, no se pudo. Pero sabemos que el día de mañana nuevamente aquí estaremos. Nuestro Dios es como ese sol que cada día se levanta. Cuando vemos que se oculta sobre la tarde, tenemos la plena certeza de que se levantará al otro día sobre la tierra. Los científicos dicen que le faltan 2-3 millones de años para que el sol se muera y qué va a suceder, que el plasma... Los científicos me pueden decir tantas cosas, hermano. No saben ni siquiera de dónde vienen. Y de dónde vienen nos remiten a un ser primate, neandertal de aquellos tiempos. A eso nos remite el hombre, a ser animales, a ser bestias. Ese es el origen del hombre, un animal, una bestia. Y nuestro final será esto, igualmente como una bestia que al final se consume, se degrada, se matan unos a otros. Ese es el principio que te da el hombre, ese es el final que te da el hombre, el principio de una teoría del hombre que no sabe ni dónde existió, perdido en el universo, sabiendo, pensando, sin una base firme, sabiendo que probablemente sucedió esto, probablemente sucedió el otro, que probablemente al final sucederá esto. No tiene principio ni fin, pero nosotros tenemos un principio y un fin en Cristo. Fuimos creados, fuimos diseñados por Él, y al final hay un diseño perfecto para cada uno de nosotros, transformados a la imagen del Hijo de Dios, resucitados gloriosos por el Espíritu Santo. Ese es tu principio, es mi principio, es mi final y es tu final. ¿En quién confiamos? Confiamos en Él. Hebreos capítulo 12 para finalizar, porque nos emocionamos en la palabra. Y qué bueno, hermano, que nos emocionemos. Qué bueno que podamos permanecer en la palabra, porque hay cristianos que no duran 5 minutos en la palabra de Dios, que están viendo el reloj a ver cuándo termina el predicador en las enseñanzas, que no tienen hambre, están viendo el celular en el negocio en lugar de la palabra de Dios. Están más puestos en viendo qué van a hacer en la alabanza que estar adorando al Señor creador de todos los cielos. Ese es el hombre, hermano, cuando no tiene sentido ni propósito. Pero gloria a Dios, porque nosotros hemos encontrado nuestro sentido y nuestro propósito en Dios. Y en ese sentido y en ese propósito, la circunstancia que nosotros enfrentemos es infinitamente menor a lo que nos espera.
finalizamos. Hebreos capítulo 12, versículo 2, después de habernos posicionado en Nehemías 4:6, el pueblo encontró ánimo para trabajar, y es lo que yo te digo hoy: encontremos ánimo en Cristo para seguir adelante. Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en quién? En la muralla que está devastada. ¿Cómo se encuentran nuestros hermanos? Pues las circunstancias son muy complicadas, difíciles, pero se están esforzando, están luchando. ¿Cómo? En tristeza, en oprobio. Esas son las cosas que nos tomamos, y ciertamente era una realidad. Pero Nehemías transformó esa circunstancia en algo diferente. Y es lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Que Dios nos transforme mediante ese suplicar, para que no sea el mismo Nehemías que estuvo suplicando, sino que transformado por Dios sea el Nehemías que invita a los demás a seguir trabajando, a que tengan fuerza, a que tengan ánimo, porque Dios está con ellos. Puesto los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz. Dice otra versión, el gozo puesto delante de Él. La circunstancia era una cruz, pero más adelante de aquella circunstancia estaba un gozo, así como la reconstrucción de la muralla. Quien por el gozo que había delante de Él, despreciando lo oprobio, igual que Nehemías, se sentó a la diestra del trono de Dios, por lo cual consideren cuánto padeció de parte de pecadores que son enemigos de sí mismo, para que ustedes no desmayen, ni su alma se debilite. En pocas palabras, que no pierdan el ánimo. No desmayen ni su alma se debilite, pues no han llegado todavía al punto de derramar sangre en la batalla contra el pecado, para que no desmayen ni su alma se debilite. Finalizamos, nos despedimos, palabras de nuestro Señor Jesucristo, versión del siríaco. La versión griega en su verbo, como lo expresa, es: confíen, yo he vencido el mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa a sus discípulos en la lengua que Él habló. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Paz, paz en la circunstancia. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y en esa victoria hoy nos levantamos en fe. Padre, en el nombre de Cristo, gracias Señor por tu bondad. Gracias Padre por tu misericordia. Y gracias por la victoria que has dado a nuestra vida. Padre, te rogamos que alientes al desalentado, que levantes al caído, que des fuerza, Señor, al apocado de alma. Y Señor, que a unos y otros nos permitas en esa determinación de no desmoralización, seguir trabajando abiertamente en la obra de reconstrucción de nuestros corazones hecha por tu Espíritu Santo, y paralelamente, Señor, la obra de reconstrucción de nuestras casas, porque edificamos una casa, edificamos una familia, pero la familia no es la que se constituye de los muros de la casa, de los cimientos, es quienes habitan en esa casa. No era el templo, era el arca que estaba dentro del templo. No es el cuerpo, es el espíritu que mora en el cuerpo. Dios, haznos entender, trae sabiduría a nuestro corazón para que podamos guiar nuestra vida en esa misma sabiduría. Pero sobre todo en este día, Padre amado, yo te ruego que des ánimo, Señor, fuerza, luz, esperanza a cada uno de nuestros corazones. Por Cristo, por tu victoria, Señor, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Muchísimas gracias. Hermanos amados, Dios les bendiga. Que la gracia del Señor les siga bendiciendo. Gracias por estar al pendiente. Aquí fallaba algo. Gracias por comunicarse. El Señor les bendiga. Los dejamos tiempo excedido en el tiempo destinado. Que Dios les bendiga y les prodigue su bendición en cualquier punto de trabajo en el cual se encuentren.